abundante neblina cerrada. En enero, el terreno es fangoso y la selva impenetrable. El domingo 29, fecha de aniversario del Protocolo de Río de Janeiro, tal como ha ocurrido en varios años en forma reiterada, Ecuador atacó un helicóptero peruano Mi-8, 5 tripulantes. Utilizó para el caso un misil. El impacto con su secuela de 5 militares peruanos muertos en las inmediaciones de la Cueva de los Tallos marcó el inicio de las operaciones bélicas entre los dos países. El uso de baterías antiaéreas y misiles mostraba cómo se habían preparado los ecuatorianos para resistir en la zona del Alto Cenepa. El complejo territorio, al cual acceden fácilmente por carreteras ecuatorianas, permitía cavar zanjas y túneles para atrincherarse, así como caminos para jugar en casos de ataque. Siguiendo las tácticas militares de Vietnam de Ho Chi Minh y las de Sendero Luminoso que predicaba atacar y resistir, las fuerzas militares peruanas tuvieron que lanzar sus comandos de élite a tierra para expulsar de sus trincheras a los invasores. Hay que hacer notar que este es un territorio rico en oro. Numerosas empresas militares del Ecuador explotan para su propio beneficio, sin dar cuenta al detalle al gobierno central. Luego de varios días de silencio, el gobierno peruano habló con suma cautela en torno a los acontecimientos fronterizos. La vigencia del Protocolo de Río ha sido reconocida recientemente por el Ecuador, después de varias décadas, lo que constituye, como ya lo manifestáramos, un gran avance para lograr un entendimiento y una paz definitiva entre peruanos y ecuatorianos. Pero a pesar de este explícito reconocimiento, el gobierno del Ecuador ha persistido en la mencionada incursión, apelando además a una campaña confusionista y tendenciosa, actitud que no terminamos de comprender. Bajo ninguna circunstancia, el Perú ha permanecido ni permanecerá impasible o tolerante frente a una violación de nuestra soberanía nacional. La soberanía no es negociable. Como peruano y como presidente, me siento orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas, que una vez más están a la altura de las circunstancias, cumpliendo un sagrado deber: hacer respetar cada palmo de nuestro territorio patrio. Hemos buscado durante décadas, los peruanos, una solución definitiva, que no puede ser otra que la culminación de la demarcación de los aproximadamente 78 kilómetros que aún quedan por demarcar en la frontera peruana-ecuatoriana. El jueves 2 de febrero, el ejército peruano logró desalojar la Cueva de los Tallos. El anuncio lo hizo el presidente del Comando Conjunto, general Nicolás de Bari Hermosa Ríos. Nos indica que las tropas del ejército del Perú han desalojado definitivamente a las tropas invasoras en la zona llamada por ellos y ubicada en el territorio peruano, base sur. Y en nuestras tropas avanzando positivamente hacia la acción final sobre el enemigo. Una mirada rápida al escenario sirvió para determinar que Ecuador, siguiendo su vieja táctica de crear falsos puestos de vigilancia, había instalado bases que eran alimentadas y apertrechadas detrás de su línea fronteriza. Así, la Cueva de los Tallos y Base Sur tenían como base de alimentación a Coangos. Tihuinza y La Montaña eran alimentados desde Banderas, y ambos puestos recibían apoyo desde Teniente Ortiz. Entramos de golpe al frente de guerra. Varios buques de la Armada peruana se han situado en aguas internacionales frente al puerto de Guayaquil. El número de muertos en la guerra fronteriza entre Ecuador y Perú ronda ya los 70, según. A estas alturas, Ecuador había convertido la guerra en un negocio publicitario. Las cadenas informativas más importantes de Estados Unidos y de Europa se paseaban por el frente ecuatoriano como Pedro en su casa, sosteniendo la tesis peregrina de que Ecuador era el país agredido y dándole cámara a sus diplomáticos y a sus militares. Diferentes destacamentos ecuatorianos de frontera
fueron objetos de ataques repetidos de la aviación y artillería peruanas. Sorprendía, por cierto, la aparente pasividad y calma de los peruanos, que no atinaron a reaccionar frente a la demoledora campaña publicitaria ecuatoriana. Los políticos de ese país ya tenían elaboradas sus tesis para explicar las razones de la guerra. Primero, la guerra la había desatado Alberto Fujimori porque, como había bajado su porcentaje de aceptación entre los electores, quería elevarlo. Al juego se prestó, por cierto, la señora Susana Higuchi y un pasquín extorsionador limeño. Segundo, la guerra se hacía para evitar que prosigan las investigaciones sobre la participación de algunos elementos militares en el narcotráfico. Tercero, la guerra borraba de las primeras planas las noticias sobre las desavenencias conyugales del presidente Fujimori con su esposa. La señora Susana Higuchi se fue a Estados Unidos para seguir su prédica contra el Perú, contra Fujimori, quien llamó desde ladrón para abajo, y hasta contra sus hijos. Perú concentró sus fuerzas de élite en la extensa frontera de 1.600 kilómetros que tiene con el Ecuador. División de Infantería destaca nítidamente debido a su larga experiencia de más de 14 años en la destrucción de ese enemigo que no da la cara, Sendero Luminoso, y que se alimenta del narcotráfico. Nuestros soldados están acostumbrados a pelear en la espesura de la selva, lluvia, caminando sobre el fango, lanzándose en la floresta, sobreviviendo a las enfermedades del trópico y atacando de día y de noche. Los hemos visto en numerosos reportajes con muertos y heridos, en los que han estado nuestros reporteros Luis Iberico, Jorge Vallejos, Juan Subauste y Carla Arzubiaga. Ese dominio que tienen nuestros hombres de la selva está muy distante de la alicaída moral de los soldados ecuatorianos. Moralmente es desgastante estar en una situación de guerra así. Lógicamente, el personal, por las circunstancias de guerra mismo y por los numerosos ataques que venimos sosteniendo en estos días, la gente va un poco desgastándose moralmente, pero tratamos de contrarrestar eso en las tardes con unas sesiones de conversación entre nosotros mismos. Resulta así inexplicable que, equivaliendo cada soldado peruano y sus pertrechos a 7 ecuatorianos, el alto mando militar de Ecuador, donde los generales son además gerentes de las empresas para su beneficio, persiste en una guerra que la tienen perdida. Están enviando a jóvenes ecuatorianos inexpertos y que difícilmente saben sobrevivir en la selva hacia una trampa mortal. Se explica esta virtual locura en la ambición ecuatoriana para mantener sus prerrogativas en la explotación del oro, sus numerosos negocios que mantienen en las provincias fronterizas de Loja y el Oro, y las prebendas en la compra de material bélico. Asimismo, el mando militar ecuatoriano está presionando al poder civil para que le devuelva el 30% del canon petrolero que le producía pingües ganancias. Hay que hacer notar que la prensa ecuatoriana no tiene acceso a los balances y al manejo económico de las 35 empresas que controla la Dirección de Industrias del Ejército, DINE, desde hace 22 años. ¿Por qué razones no funciona la fiscalización? Porque los resultados de cada empresa constituyen secreto militar. El Perú le lleva una larga ventaja al Ecuador, mientras que el Perú cuenta con un total de 124.000 efectivos, 188.000 reservistas. Ecuador solo tiene 57.000 efectivos y 100.000 reservistas. En las fuerzas terrestres
El Perú tiene 460 tanques, Ecuador 11.